Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Sean ustedes muy bienvenidos a este programa de renovación. Hago esta invitación a nombre de la Iglesia Católica y a nombre de todas las personas que con generosidad y amor nos ayudan a llevar estos programas adelante. Para todos ellos, pido hoy bendiciones muy especiales del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que escuchemos esta enseñanza, nuestro 9º programa sobre los caminos de paz. En nuestros 2 programas anteriores, el Padre nos enseñaba lo hermoso y lindo de la muerte y saber vivir tanto las enfermedades como esperar el momento final del encuentro personal con Jesucristo y llenos de paz. Y esa paz solo la da Jesucristo. Y esa paz solo la tienen aquellos que han decidido poner sus vidas en Jesucristo para que se haga en ellos la voluntad del Señor. En nuestro programa de hoy escucharemos al Padre Larrañaga hablando sobre el tiempo pasado. Veamos qué quiere enseñarnos el Señor hoy a través de nuestros sacerdotes. Y veamos qué hermoso Dios, en su bondad inmensa, cada momento de nuestra vida que nos permite vivir, Él lo tiene reservado para algo. ¿Para qué serán estos momentos siguientes? El tiempo pasado. No podemos retroceder ni un instante en el tiempo. Todo lo acaecido hasta este momento ya es un hecho consumado, un imposible de ser alterado ni un milímetro. Pues bien, el recordar y revivir los hechos pasados suele constituirse en la fuente principal de tristeza y sufrimiento para la mayoría de los humanos. Es hora de despertar y los imposibles dejarlos. ¿Qué diríamos de una persona que se acercara a un muro de piedra y comenzara a darse de cabeza contra él? Pues bien, esa es la situación de quien se dedica a amargarse, recordando y reviviendo historias dolorosas. Esos episodios dolientes son más inconmovibles que una muralla ciclópea. Esa muralla ciclópea puede ser desmantelada piedra a piedra o golpe a golpe, pero aquellos hechos consumados no serán alterados ni siquiera un milímetro, aunque viertas lágrimas como un mar. Avergonzarse y entristecerse de ellos, recordándolos obsesivamente, es como darse de cabeza contra un acantilado. Es tu cabeza la que se estrella. Entonces, ¿para qué recordarlos? Déjalos. Hace 2 años y medio te traicionaron. Solo hace una semana hiciste el ridículo en aquel proyecto importante. 8 meses atrás, uno de los tuyos perdió la vida en un accidente de tráfico. Hace poco tiempo estuviste a punto de perder el empleo por un juego de envidias. Los hechos ya están consumados, no serán alterados por toda la eternidad. Déjalos pues en el olvido. Al recordarlos vuelves a revivirlos. Es una locura. Solo tú sufres. Quienes tanto daño te hicieron están alegremente disfrutando de la vida y nada les importa de ti. Y tú te enciendes en cólera y furia en contra de ellos, pero las iras de tu corazón ni siquiera les llega a rozar la piel a tus enemigos,
mientras tú te consumes y te corroes en tu propio veneno, es una locura. Basta de sufrir. Recuerda, las furias de tu corazón nada podrán hacer para que lo que ya sucedió no hubiera sucedido. Hay personas de tendencias subjetivas y son pesimistas al mismo tiempo, que viven recordando historias pasadas a veces muy remotas en las que ellas se vieron desagradablemente envueltas. Y ahora, al recordar aquello, se llenan de vergüenza y rubor como si aquellos hechos hubiesen sucedido esta mañana, y los reviven de tal manera como si todavía estuviesen enredados entre los pliegues de aquellos acontecimientos ya tan lejanos, inculpando a los demás, agrediéndolos mentalmente, consolándose con sentimientos de autocompasión. Es una desgraciada recreación de una delirante cabeza. Una de las fuentes más abrumadoras de tristeza humana son los fracasos. El fracaso es un concepto subjetivo y relativo, una vez más un producto de la mente. Tú tenías un proyecto, calculando que ese proyecto alcanzaría, digamos así, 100 puntos. Pero realizado ya el proyecto, resulta que tan solo alcanzó 45 puntos. Fue un resultado negativo. En realidad no fue negativo, sino simplemente inferior a tus previsiones. Entre frustrado y humillado, tú comienzas a rechazar mentalmente aquel resultado inferior a lo esperado. Y a partir de ese momento, el resultado inferior a tus cálculos comienza a transformarse en fracaso. Y el fracaso comienza a presionarte, al menos tú así lo sientes. Y en la medida en que tú sientes esa presión, tú la resistes con toda el alma. En la medida en que tú la resistes, la presión del fracaso es aceleradamente más opresiva. Y así, encerrado en ese círculo vicioso, tú puedes llegar a ser víctima de profundas perturbaciones de personalidad. Y de ahí nace la angustia, que significa sentirse angosto, apretado. Pero despierta, hermano mío, no es que el fracaso te apriete a ti, eres tú quien está apretándose con tus repugnancias mentales contra el fracaso. Aquello que inicialmente fue un resultado inferior a tus cálculos, a fuerza de darle vueltas en tu cabeza, lo vas convirtiendo en una pesadilla que te avergüenza y entristece. Es una insensatez. Despierta y huye del fuego. Una vez que has puesto todo tu esfuerzo, se acabó el combate y todo está consumado. La sabiduría y el sentido común nos dicen que es insensatez perder el tiempo en lamentaciones, dándote de cabeza contra los muros indestructibles de los hechos consumados. El esfuerzo depende de ti, pero los resultados no dependen de ti, sino de una serie imponderable de causalidades. Pon toda tu pasión y energía en el combate de la vida, y los resultados déjalos y quédate en paz. Una paz que te llegará una vez que te hayas desasido de los resultados. Si los resultados no dependen de ti, es locura vivir oprimido, humillado, avergonzado por el espectro del fracaso. Lo consumado, consumado está. Es inútil llorar y lamentarse quemando estérilmente energías. Humillarse por nada. Avergonzarse de nada, entristecerse de nada. Lo pasado déjalo en el olvido y mañana continúa el combate de tu vida con la plenitud de tus energías. Otra terrible fuente de tristeza son los complejos de culpabilidad. Estos complejos nacen en el rincón más negativo del corazón humano
y se reducen a estos dos sentimientos, tristeza y vergüenza. La gente sufre mucho por los sentimientos de culpa. Se sienten tristes y avergonzados por sus equivocaciones, por sus desaciertos. Viven día y noche inculpándose sin poder consolarse, masticando la hierba amarga de la culpa, por no haber acertado en la educación de los hijos, por haber tomado aquella actitud o haber pronunciado aquellas palabras, por no haber atendido suficientemente a aquella persona que falleció, por haber hecho el ridículo delante de aquel grupo, por haber quedado mal en aquella actuación, por haber hecho sufrir a aquella persona, por no haber vivido dentro del cuadro de valores recibido en la juventud, por haber pecado en tal o cual materia, sienten rabia, pesadumbre, tristeza, instinto de venganza en contra de sí, en una confusión contradictoria en que se autocompadecen, se autocastigan, se autojustifican, y todo envuelto en el manto de aquel binomio de muerte, la vergüenza y la tristeza. Entre los complejos de culpabilidad, los más temibles son los que se dan en el campo de la religión, obsesionados por la culpa y el pecado. En el fondo de estos complejos se agita un instinto de venganza en contra de sí mismos. Se irritan en contra de sí mismos porque se sienten tan poca cosa. Se indignan y sienten rabia por ser así, tan incapaces de actuar según la voluntad de Dios y los criterios de la razón. Se humillan, viven ensañándose en contra de sí mismos, por no aceptar sus limitaciones e impotencias, avergonzándose y entristeciéndose por sus culpas y pecados. Y probablemente, en el último análisis de estos complejos, la madre que da a luz a estos sentimientos es el llamado complejo de omnipotencia, herido y derrotado al comprobar que no puede volar por las cumbres del ideal. Estos sentimientos de culpa se han cultivado deliberadamente entre nosotros, como que había una tácita invitación a ensañarse en contra de sí mismos por pecador, y como pecador se merecía el castigo, y antes de ser castigado por Dios, era preferible castigarse psicológicamente a sí mismo. Y castigándose uno mismo mediante los sentimientos de culpa y remordimientos, se tenía la impresión de que se estaba satisfaciendo a la justicia divina. Y así hemos ido ciñendo nuestra cabeza con una corona de hostilidad. Es hora de despertar. Es indispensable vivir alerta y darte cuenta de que es una insensatez revolver archivos que contienen historias irremediablemente muertas. Agua que no has de beber, déjala correr, dice el refrán. Aquellas personas que tan negativamente influyeron en tu juventud, aquellas equivocaciones que más tarde lamentaste tanto, déjalo todo en el olvido eterno. Aquellos fracasos, aquellas hostilidades emanadas de ruines envidias, aquella zancadilla deleznable, aquellas incomprensiones, aquellas medias verdades que tanto te desprestigiaron, aquel episodio que aún hoy te llena de rubor y de tristeza, sepúltalo todo en la fosa del olvido. Los que nunca te apreciaron, los que siempre te despreciaron, los que por detrás te enlodaron con infundios y mentiras, aquella crisis afectiva, aquel quebranto económico,
aquellos ideales que nunca pudiste realizar, aquellos proyectos que se vinieron al suelo, ya sabemos por culpa de quién. Saca de tu interior todos esos tristes despojos y sepúltalos bajo 7 metros de tierra, la tierra del olvido. Las aguas que pasaron no vuelven a pasar. Deja que los muertos entierren a los muertos. Requiem sobre las hojas muertas y los archivos olvidados. Nada de eso existe ya. No los vayas a revivir en tu mente. Olvídalo todo. Despierta como si nacieras de nuevo en ese día. Levanta la cabeza, mira hacia adelante y avanza hacia un mundo nuevo de alegría y de esperanza. Esta gran realidad que nos explica el Padre y que la pone en frases tan sencillas como entiérralo bajo 7 metros de tierra, sepúltalo en la tierra del olvido. Todo esto para mí no es nada más ni nada menos que llevarlo todo y meterlo dentro del corazón de Cristo. Dentro del corazón de Cristo, que para mí es como un hospital donde todo enfermo que llega sale sano, porque Jesucristo sabe hacer la cirugía que cada una de esas enfermedades necesita. Jesucristo sabe poner la anestesia que permite que esas enfermedades se operen o se sanen con el tratamiento adecuado sin que nos haga daño. Lo que pasó, pasó. Ayer no nos corresponde. Si aprendiéramos a pensar que solo tenemos que vivir hoy y que hoy es el eterno hoy de Jesucristo, el ayer con nuestras experiencias dolorosas, con las llamadas frustraciones o fracasos del mundo, que para mí, en la experiencia de los años que llevo vividos en Jesucristo, no son más que bendiciones, porque Dios permite cosas muy duras y difíciles para que reaccionemos, para que pensemos, para que nos demos cuenta que por nuestra cuenta no podemos hacer mucho, pero que hemos sido orgullosos y que hemos vivido a nuestro amaño como hemos querido. Y todas estas realidades, yo tengo un ejemplo muy claro. Hace unos meses mataron a uno de mis hermanos. Lo mataron en una forma muy triste, muy dura, muy impresionante. No sabemos el por qué, no entendemos nada de lo que pasó. No hemos gastado mucho tiempo pensando por qué y qué, sino que más bien nos acercamos al Señor, le entregamos nuestro hermano muerto, empezamos a orar pidiendo el perdón de quienes lo mataron, de quienes programaron aquel asesinato tan triste, y aún más hemos pedido por sus familias y nos hemos unido al Señor para pedir por las familias de aquellos quienes sufren como nosotros la ausencia de un ser querido, quienes lloran lágrimas tal vez sin comprender lo que nosotros hemos comprendido. Nosotros entendimos que la muerte no llega sino en el momento en que Dios quiere, ni un minuto antes ni un minuto después. Luego Gustavo, mi hermano, murió el día que Dios lo iba a llevar a su gloria. Estamos seguros que el Señor lo perdonó en su infinita misericordia, que el Señor lo amó. Ahora, el incidente doloroso que ocurrió, aquel asesinato tan triste, a mí y a mi familia nos ha hablado mostrándonos muchas cosas. La primera, tenemos que estar preparados porque no sabemos cómo ni cuándo. Y la segunda es que en este mundo hay mucha gente envuelta en el pecado, hay mucha gente que no respeta la vida y hay mucha gente que están viviendo por el poder de Satanás.
impulsados por el poder del enemigo. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Seguir llorando? Con llorar no va a resucitar el muerto. Buscar quiénes fueron y matarlos como ellos mataron a nosotros sería repetir una acción que no es ni alabada ni bendecida por el Señor y que no es el fin para el cual nos envió Dios. ¿Qué es lo único que queda? Dar gracias a Dios por la persona que ya nos ganó la delantera, que ya está en la gloria del Señor, en este caso mi hermano, y como dije anteriormente, orar pidiendo el perdón para aquellos que están viviendo una vida al margen de Dios, que están haciendo lo que a Dios no les gusta, y al pedir su conversión, pedir la conversión de todos aquellos que como ellos andan en este pecado. Lo mismo podríamos hacer con alguien que nos ha criticado, nos ha calumniado, nos ha difamado, que ha robado lo nuestro, nos ha desbaratado el hogar, ha herido a alguno de nosotros, y no solo con heridas físicas, sino como dije anterior, críticas, calumnias, difamaciones, y así cada uno de los incidentes o accidentes que hayan pasado en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, y esto lo escribí en un librito que el Señor me permitió escribir, que se llama La sanación de la familia. Las frustraciones y los fracasos, para mí, son incidentes que el Señor permite en nuestra vida para ayudarnos a reaccionar, para ayudarnos a meditar, a pensar, a darnos cuenta de qué tipo de vida estamos viviendo, y Dios permite eso a veces y lo disfraza, dándonos bendiciones a través de esas cosas. Entonces, no debemos de enojarnos ni disgustarnos, mucho menos con nosotros mismos. Ese complejo de culpabilidad que produce en nosotros tristeza y vergüenza, y por el cual las personas se van culpando de todo, absolutamente de todo, se soluciona muy fácil, con el perdón. Yo recuerdo una religiosa en un país del mundo que me tocó ayudar, una persona de más de 30 años en la vida religiosa. Su mamá estuvo muy grave, su mamá seguramente había sido muy mala con ella mientras ella vivió en su casa, y esta religiosa tenía un resentimiento muy grande con la mamá. La mamá era una mujer muy dura, muy áspera, muy brusca, y en su tiempo de enfermedad, en que enviaron a la religiosa a cuidarla a su casa, la religiosa, en otras palabras, se vengó de su madre. No le daba los alimentos a horas, la pellizcaba, la maltrataba cuando la tenía que cambiar y arreglar, y posiblemente en el momento en que lo hacía casi hasta inconscientemente, no digamos inconscientemente, porque lo estaba haciendo, pero impulsada por algo muy fuerte que había en su interior, en el pasado, una herida muy grande. Y ella fue dándose cuenta de eso poco a poco, porque ella hasta la muerte le deseaba a su madre. Así, cuando la mamá murió, ella regresó de nuevo a su convento. Era una religiosa que trataba y luchaba por ser muy buena. Ella le pidió perdón a Dios, pero ella, cuando yo tuve oportunidad de orar por ella, lloraba amargadamente porque estaba así, amargada porque ella no podía perdonarse a sí misma lo que había hecho. Como ella, que era religiosa, una mujer que le había entregado su vida a Dios, no había sido capaz de perdonar a su madre, y lloraba, le daba rabia contra ella misma, sentía una pesadumbre, todas sus cosas eran contradictorias, una autocompasión. Ella decía que cómo iba a perdonar Dios las personas que habían maltratado a sus padres, se aplicaba la Biblia negativamente, se autocastigaba en otra expresión. El pecado y la culpa en ella le habían producido esa venganza, esa rabia, y en el momento en que pude acercarme a ella y orar por ella, ella sentía un desprecio total por ella misma. Yo creo que se había vuelto con sus compañeras una mujer muy hostil, una mujer que casi nadie podía llegar a ella fácilmente. Dios me dio la gracia de orar, de que ella se perdonara a sí misma, que ella perdonara a su madre por los momentos en que la había ofendido en su niñez y la había maltratado, y que ella, en cierta forma, culpaba a Dios porque Dios, siendo ella una religiosa, no la había ayudado a sanar de eso y ella había podido tratar bien a su madre antes de morir. Entonces, en otras palabras, ella como que perdonó a Dios. Ella recuperó la paz y metió todo ese pasado, no prácticamente en un olvido así, no, lo metió en el corazón de Jesucristo, y ella seguramente va a seguir recordando todo aquello, pero lo va a recordar ya no negativamente, sino positivamente, porque ella experimentó que Jesucristo iba con ella a su casa cuando era niña,
que ella podía perdonar a sus padres, aunque el pasado no lo podemos volver a vivir con la imaginación, y ayudados por el Espíritu del Señor, ella revivió algunas de esas escenas, no para culparse más, sino para sanarse, y también cuidando a su madre, ella logró sentir la presencia de Jesús y de María de Nazaret en la alcoba de su madre. Cuando ella no la atendía bien, Jesús y María le ayudaban a atenderla. Y Jesús y María, al darle esa compañía a ella, tomaron a su madre, se la llevaron, no porque ella no la hubiera tratado bien, sino porque ya había llegado el momento de partida de su madre. Y el Señor Jesús le hizo sentir el perdón a esta religiosa, que con el perdón de Jesús se perdonó a sí misma. Entonces yo creo que todo esto, puesto en el corazón de Jesucristo, nos va dando la paz, la alegría, y se convierte en un agua viva, el agua del Espíritu que nos va sanando. Te invito allí donde estás a entregarle al Señor tu tiempo pasado, tus recuerdos, tus angustias, tus sufrimientos. E imagínate a Cristo que está frente a ti con la llaga de su costado abierta, invitándote a que dentro de su costado deposites esa persona que te hizo daño o personas que te hicieron daño. Aquellos que te angustiaron, te frustraron, te destruyeron, te maltrataron, te humillaron, te hicieron tanto mal en el pasado. Mételo dentro de ese hospital que es el corazón de Cristo. Jesús sabe la cirugía que ellos necesitan. También mete esas escenas dolorosas, entiérralas allí, no en un olvido para volver a recordar, sino en el olvido donde se sana, el corazón de Cristo. Y dale las gracias a Jesús, que en este momento te da las gracias a ti por haber traído a esas personas y esos sucesos dolorosos de tu vida. Métete tú también con todo ese pasado, y si no has sabido utilizarlo, dile: Señor, sáname a mí también, porque mira mis culpabilidades y remordimientos. Y cuando este programa termine, hermano, si puedes quedarte allí donde estás, quédate con tus ojos cerrados y sigue experimentando la sanación que el Señor te seguirá dando. Puedes bajarle el volumen a tu radio y sigue dialogando con Jesús, que te seguirá escuchando y te seguirá llenando de su paz. Gracias por participar de este programa. Gracias porque al permitirnos entrar en sus hogares, permiten a Jesús que llegue a la casa, cene con ustedes y se quede con ustedes. Gracias por la ayuda espiritual y económica que nos dan para que continuemos evangelizando. Y gracias, hermano, porque Jesús hoy, estando contigo, te invita a continuar con Él. Gracias porque le aceptas. Sí, gracias. Santísima Virgen, protege a estos hermanos. Envuélvelos en tu manto de madre y méteselos al corazón de tu Hijo Jesús, para que ellos, purificados y sanados con su sangre, puedan continuar viviendo hasta el final. Alabado sea Jesucristo, bendito por siempre. Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.